asesorías. Estos reyes eran flojos, se les denominó reyes holgazanes. Uno de los mayordomos de palacio era Carlos Martel, quien pelea en nombre de su rey en una batalla que era la batalla de Poitiers en el año 739, y esto a Carlos convierte. Quien lo corona es la iglesia, porque vemos que la iglesia cobra mucho poder en la época oscura, o sea, la Edad Media. Quien lo corona es pues, el Papa, ¿no? Entonces, Carlos Martel tuvo un nieto, uno de sus nietos era Carlomagno, el cual va a ampliar su imperio, ¿ya? Va a ampliar el imperio a lo que es Lombardía, Germania y España, y en el año 800 se va a convertir en el emperador de Occidente, nombrado por el Papa. Ahí se va a convertir y va a crear el imperio carolingio, ¿ya? Entonces, después de Carlomagno, obviamente Carlomagno tiene que fallecer. Los que van a asumir el reino van a ser sus nietos. En este caso, su nieto es Carlos el Calvo, su nieto Lotario y Luis el Germánico. Bueno, a Carlos el Calvo le correspondía esta parte del reino del Imperio Carolingio. El centro sería para Lotario y el otro extremo para Luis el Germánico. Ellos se tendrían que encargar de expandir el imperio mucho más allá, pero obviamente acá vamos a tomar en cuenta que el único que se puede expandir hacia el otro extremo tendría que ser Luis el Germánico, que justamente va a crear un imperio que es el romano germánico. Esta división se desarrolló gracias al Tratado de Verdún, ¿ya? Entonces ahí se va a dar la división. Otra situación que se puede ver en esa época es que ya van a venir después de los bárbaros los vikingos como invasores, ¿no? Entonces, en algún momento, queriendo escapar de ellos, se va a desarrollar un montón de elementos de defensa. El Imperio Romano Germánico. En el siglo X, vamos a tener nosotros en el año 1000 más o menos, a Otón I, ¿ya? Otón I, que antes era llamado Luis el Germánico, se había consagrado como rey de Germania y de Italia, y se presenta como el sucesor de Carlomagno, quien tiene el apoyo de la Iglesia, ¿sí? Para crear el Santo Imperio Romano Germánico. ¿Para qué? Para hacer renacer Roma y principalmente para que en algún momento tuviera un hecho del reconocimiento que los romanos habían impuesto con el Imperio Romano. ¿Ya? Al principio sí tuvo éxito, pero en el año 1074 va a estallar el conflicto de las investiduras, donde Enrique IV pretende que el Papa esté sometido al emperador, de delegar la... Ahora, Enrique IV era el sucesor de Otón I, para seguir la historia. ¿Ya? Entonces quería sacar a la iglesia como base de autoridad y el rey tendría toda la autoridad. Sin embargo, cuando hablamos del conflicto de investiduras, se va a establecer principalmente de que no solamente el rey era el que gobernaba, sino también los otros reinos eran quienes le ayudaban a gobernar a un rey. Entonces, se generó como una especie de una reunión formada por 7 príncipes, donde le va a dar al emperador un poder limitado. Aún así, la iglesia tendría más poder sobre el rey. ¿Ya? Entonces, después de esto viene el imperio de Roma del Oriente, o también denominado imperio bizantino. Bizancio era el único lugar que había quedado sobreviviente después de la decadencia de Roma. Vayamos unos años más antes, en el año 395 después de Cristo, tenemos al emperador Teodosio, que va a dividir el imperio romano en sus 2 hijos. Uno va a ser el imperio oriente o bizantino y el otro va a ser el occidente, que va a ser heredado de manera cultural, religiosa a sus hijos. Bueno, y el 476, el imperio que queda es el imperio bizantino. Las características que le dan a este imperio va a ser principalmente el poder rescatar algunas tradiciones que no se habían perdido de Roma, ¿ya? Tal vez generar lo que es el derecho romano como fundamental estructura de su política,
Y también dentro de este entorno, obviamente después de la muerte de Cristo, se va a generar lo que es el triunfo del cristianismo, el cual va a fundamentar primordialmente lo que es la fe en la Iglesia Católica. Bueno, veamos un poco de historia. Este imperio, al verse librado de las invasiones, una vez que se libra las invasiones en el siglo V, ya los bárbaros no habían atacado la parte de Roma del Oriente, entonces se va a pegar más que todo el aspecto de la religión católica. En el año 527 va a entrar a gobernar el emperador Justiniano, que gobierna hasta el 565. Trata de expandir el imperio romano germánico dominando lo que era parte de África, Italia y el sudeste de España. Y para eso establece una serie de leyes para que sea simplemente restrictivo el gobierno. Bueno, construye edificios, construye iglesias para la religión católica, pero en los siglos 7 y 8 el imperio bizantino se va a debilitar. ¿Por qué? Porque va a haber una posible creación primordialmente de fraccionamiento de las iglesias. Los lombardos, los visigodos, los árabes, los búlgaros generaban también su propio tipo de religión. ¿Ya? Entonces, hacia el siglo X, para recuperar el dominio primordialmente del Mediterráneo oriental, se va a producir esta ruptura de la Iglesia de Roma. A esta ruptura se le llama el nombre de Cisma del Oriente, porque acá vamos a separar la Iglesia ortodoxa oriental de aquella que es la Iglesia católica. La división de Roma se llama la Cisma del Oriente, dada en 1054, donde se separa la Iglesia la Iglesia católica de la Iglesia ortodoxa. ¿Y cuál era la Iglesia ortodoxa? Pues aquella que practicaban otros pueblos que no eran, pues, obviamente, los romanos originales. Y ahí también van a entrar los musulmanes, que habían sido creados por Mahoma. Entonces, ahí vamos nosotros identificando, obviamente, en el año 1453, como consecuencia de esta división, querer extender la religión de los turcos. Y estos turcos fueron los musulmanes, ¿ya? Bueno, este es el imperio bizantino, llamada también Roma del Oriente. Aquí tenemos a los reinos bárbaros, visigodos, francos, lombardos, demás, ¿no? Entonces, el imperio bizantino se va expandiendo hacia el interior, ¿ya? Y claro, obviamente ya con la división de la iglesia, también asimismo se va a disgregar lo que era el imperio bizantino, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, va a ir reduciendo poco a poco su terreno, y todo este territorio que está con rosado por debajo es el territorio de la religión ortodoxa. Bueno, vamos a entrar a la época del feudalismo. Este se va a desarrollar durante la Edad Media, alcanzando su forma más característica entre los siglos X al siglo XV, y vamos a ver tres aspectos importantes, ¿ya? Primero, la sociedad está organizada en estratos, vale decir, había clases sociales, como el caso del señor feudal, la iglesia, los siervos. No había un poder central porque no existía un rey. Los reyes empezaban a gobernar solo reinos pequeños, como el caso de los los terrenos feudales. Y obviamente el poder estaría basado en cuánto terreno tengas, y el factor que involucraba esto obviamente era el sistema agrario. ¿Ya? Entonces se desarrollaba de una manera un poco más rústica. Muy bien. Ok, antes de pasar a esta parte, vamos haciendo las preguntas relacionadas primordialmente a lo anterior visto, ¿ya? Ok. Hablaremos acerca de cómo es que nace el Imperio Carolingio, gracias a quién nace el Imperio Carolingio, de quién venía este emperador, cómo se originó este Imperio Carolingio, ¿ven? Por Carlos Martel. Carlomagno. Alfredo, Carlomagno. ¿Está bien? ¿Quién era Carlomagno? A ver.
¿Quién era Carlomagno, muchachos? ¿El emperador? Ya, pero, o sea, ¿pariente de quién? ¿De dónde vino? ¿Nieto de quién era? Ahí está. Nieto de Carlos Martel. Ok, nieto de Carlos Martel. ¿Quién era Carlos Martel antes de ser nombrado rey? Un mayordomo. Es un mayordomo de palacio, ¿no? Ok. ¿Y por qué lo nombraron rey a Carlos Martel? Por la guerra de Poitiers. Eso, la guerra de Poitiers, ¿no? Él vence en la guerra de Poitiers o la batalla de Poitiers el año 769 y lo van a nombrar rey, simplemente rey, no emperador, rey. Su nieto era Carlomagno. ¿Y por qué vas a nombrarse emperador Carlomagno? Porque los anteriores reyes eran holgazanes. No, porque expande el territorio de su abuelo. ¿Hacia dónde expande Carlomagno el territorio del abuelo? El reino se expande hacia Lombardía, Germania y España. ¿En qué año lo nombran emperador a Carlomagno? En el año 800. Así es, muy bien, lo nombra en el año 800, emperador, lo nombra el Papa. Una vez que Carlomagno muere, ¿qué tratado se da para la división de territorio? ¿Cómo se llama el tratado? Tratado de Verdún. Repiten conmigo, Tratado de Verdún. Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún decía que el territorio se divide entre tres. ¿Quiénes eran esos tres parientes de Carlomagno? ¿Cómo se llamaban? Sus nietos. Carlos el Calvo, Luis el Germán y Germánico. Lotario. Eso. Luis el Germánico y Lotario. Muy bien. ¿Cuál de ellos va a fundar el Imperio Romano Germánico? ¿Cuál de los tres nietos? Luis el Germánico. ¿Cómo va a ser conocido Luis el Germánico cuando se vuelve rey de Germania y de Italia y después emperador del Imperio Romano Germánico? Ok, Otón I, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Otón primero. Así es, muy bien. ¿Ya? Eso. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se conoce la división de la Iglesia de Roma? ¿Con qué nombre se conoce? Esto se dio en el año 1054. ¿Cómo se conoce? La división divide a la Iglesia Ortodoxa y a la Iglesia Católica, pero era la Iglesia de Roma la que se divide. ¿Cómo se llama esto? Cisma. A ver, cisma, ¿de dónde? Ya pues. Cisma del Oriente. Repiten, a ver. Cisma del Oriente. ¿Qué es la cisma del Oriente? ¿Qué es la cisma del Oriente, jóvenes? Es lo que diferencia a las iglesias. La división de la iglesia romana. ¿Cómo se divide la iglesia romana, Mauricio?
¿Cómo se divide la iglesia romana? A ver. Primero está la iglesia ortodoxa y la otra iglesia, ¿qué es? Iglesia católica, chicos. Ya pues no me están atendiendo. ¿Qué pasa? ¿En qué están distraídos? A ver. Ok. Ahora hemos hablado del feudalismo que obviamente se daba por una desconcentración de reinos, ¿no? Y habíamos dicho que el feudalismo tenía una especie de estructura, ¿ya? Y veamos esa estructura dentro del feudalismo, ¿está bien? Ok, tenemos a los señores feudales, ¿ya? Los señores feudales que eran los dueños de todo, los soberanos absolutos de sus tierras. Muchos de ellos habían conquistado estas tierras mediante la parte militar, ¿ya? Obviamente después venía la sociedad feudal, donde teníamos tres clases sociales, uno que era la nobleza, otro que era el clero y otro que era el pueblo, ¿ya? Y aquí vamos a ir viendo que obviamente el concepto del hombre ligado al Estado ya no va a existir, sino va a existir este concepto de vasallaje, que es el hombre que depende del señor feudal, y para eso se hace un acto de homenaje. Bueno, esto podemos identificar acá la clase noble, ya que es el señor feudal y su familia, el eclesiástico, que vendría a ser la iglesia. Después tenemos a los siervos, que eran personas que trabajaban en el feudo, tenían que jurarle fidelidad al señor feudal, ¿ya? Todos a partir de la iglesia para abajo cumplían una serie de ritos y uno era el vasallaje. Había el vasallaje de homenaje y el vasallaje de investidura. Ahí vamos a nosotros identificar, obviamente, que el señor feudal es el que se encargaba primordialmente de poseer la tierra, ¿ya? Y las personas que venían a vivir a estos sitios, pues no eran personas que eran dueños de la tierra, sino que era por enfoque jerárquico que la tierra le pertenecía al señor feudal. Bueno, la nobleza eran los que luchaban, eran los conquistadores, aquí estaban el señor feudal y los otros señores que pertenecían a la nobleza, que vendrían a ser principalmente los herederos o los parientes cercanos al señor feudal, que eran su familia. El clero eran los que rezan y su función era establecer principalmente los vínculos de Dios con el terreno feudal y obviamente realizaban también los ritos de las misas y demás. El clero se dividía en alto clero y en bajo clero, o clero secular y regular, que normalmente se maneja también en la época colonial aquí en la parte de América. Y el campesinado va a ser los que trabajaban y la función primordial de ellos va a ser obviamente el respeto al señor feudal, la fidelidad que deberían tener. La mayoría de ellos eran siervos de gleba o esclavos, que vamos a tomarlos en cuenta en este sentido. Seguimos hablando de esta sociedad feudal para poder cimentar un poco más y hablamos de la riqueza, ¿ya? Que estaba establecida por la nobleza. ¿Quién era la nobleza? El rey, etcétera, que se le daba el título de caballero. El clero, que estaba formado por el clero secular y el clero regular, pues en el clero secular era aquellos que pertenecían a una clase superior económicamente, y el clero regular estaba constituido por aquellos que se habían ingresado a los conventos, monasterios o las distintas órdenes religiosas para servir principalmente en los terrenos feudales. Dentro de lo que es la parte de los campesinos vamos a tener dos, los villanos y los siervos de gleba. Los villanos eran hombres libres, pero le daban un juramento al señor feudal de fidelidad. Ellos tenían las siguientes obligaciones. Primero, las corveas, que era trabajar las tierras del señor feudal. La talla, que era el pago de un tributo que el señor exigía en el caso de necesidad. Gabela, el impuesto de uso del molino y el horno que se encontraba en el castillo. Y la pernada era el derecho del señor feudal a pasar la noche de bodas con la novia en una casa del villano.
Se decía villano porque vivía obviamente en la villa. Y los siervos de gleba eran casi esclavos que había capturado el señor feudal cuando fue a gobernar una tierra o conquistar una tierra. Y obviamente estos no tenían posesión de tierra, por eso eran adscritos a la tierra. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, ya sabemos. Tenemos la nobleza, el clero y los campesinos. ¿Ya? Vamos sabiendo. ¿Está bien? Otra vez repetimos. La nobleza es el señor feudal y su familia. El clero, hay clero secular y clero regular. Y los campesinos son villanos y siervos de gleba. ¿Ok? A ver, ¿cómo está estructurada la sociedad feudal, jóvenes? Feudalismo, vasallaje y siervos. A ver, otra vez. ¿Quién estaba en la parte superior? La nobleza y la iglesia. La nobleza. Muy bien. Después viene la iglesia o el clero, ¿no ve? El clero. Y finalmente, Campesinado. eso. ¿Cómo estaba dividido el clero? Clero secular y clero regular. Así es. ¿Y los campesinos? En villanos y siervos, creo. Siervos de gleba. ¿No ven? Los villanos eran, ¿qué eran los villanos en su concepto? Hombres Libres. libres, muy bien. ¿Y los siervos de gleba qué serían? Eran como esclavos, técnicamente. Del Eso, feudal. capturados, ¿no ve? En cada una de las conquistas para servir, obviamente, al señor feudal. ¿Sí? Muy bien. Ok. Veamos ahora cómo era un terreno feudal y para eso vemos un conceptito bien interesante acá. Bueno, dentro de un terreno feudal lo que más preponderaba, lo que más se caracterizaba era obviamente la parte agrícola. Ya, su economía era autárquica, vale decir que a causa de que no había comercio, entonces los feudos se encargarían de la parte de intercambio de productos a través del trueque. El feudo predecía todo lo que necesitaba para subsistir. Había dentro de ese sitio, había las tierras trabajadas que obviamente generaban mejor producción agrícola. Muchos de estos desarrollaban mercados locales internos dentro de las ciudades feudales para vender sus productos a personas que venían a visitar al sitio. Entonces, no significaba que en algún momento el terreno era el aspecto. Este es un esquema de un terreno feudal. Aquí tenemos, primer punto, la vivienda del señor feudal, que era el castillo, denominado acá es donde vivía el señor feudal, y también parte del clero secular, que eran el obispo y demás personajes religiosos de alto, decían ellos. Luego las tierras pertenecientes a todo el feudo, bosques denominados tierras comunales. Aquí eran los terrenos de caza, de pastoreo y demás, ¿no? El feudal sí fue conveniente, como eran los judíos. Tenemos la vida de los campesinos, que se denominaba la aldea, ¿ya? La aldea donde vivían los campesinos, tanto siervos de gleba como villanos. Luego tenemos los terrenos mansos, que eran tierras cedidas por el señor feudal para los villanos o para los campesinos para sembrar sus productos. Solamente villanos pueden sembrar sus productos, pero no los siervos de gleba. Y finalmente las tierras reservadas al señor feudal, en el cual los que trabajaban dentro de esta reserva, que era solamente para el señor feudal y su familia, eran los siervos de gleba, trabajaban en este terreno. En este trabajaban los villanos, aquí los siervos de gleba. 5 partes, jóvenes, 5 partes en las que está dividido un terreno feudal. La vivienda del señor feudal, que era el castillo, las tierras comunales eran de pastoreo común, ¿sí? Bosques, ¿ya? Las viviendas de los campesinos, que denominamos también aldea, donde también vivían algunos siervos de gleba. Los terrenos mansos, que eran terrenos de producción solo para los campesinos. Y la reserva señorial, que era el terreno de producción solamente para el señor feudal. La conexión entre tanto el señor feudal y
la comunidad eran los puentes, porque al centro siempre estaba separado por un río, que obviamente diferenciaba entre una clase social y otra. Bueno, ¿cuáles eran los poderes que tenía el señor feudal como tal? Tenemos el poder económico, el poder patriarcal, el poder judicial y el poder militar. Cuando hablamos del poder económico, pues él cobraba el uso del horno y la herrería que se encontraba dentro de los terrenos del castillo. También cobraba el costo de las mercaderías que ingresaban a sus ciudades, el derecho de que algunos tengan que cazar dentro de sus bosques, y también el uso de los bosques cuando alguien tenía que ir a pastorear a su ganado, igual le cobraban eso. El poder patriarcal o sobre su familia, pues obviamente el señor feudal era el que mandaba dentro de su familia y en la noche de bodas tenía derecho a la pernada. El poder judicial, que le encargaba de dictar leyes, órdenes y demás. Y en el poder militar, el que tenía derecho a la guerra, podía hacer que sus vasallos también le sirvan como soldados, no solamente como agricultores, ya identificados en ese sentido. Existieron dos tipos de vínculos entre lo que es la sociedad de esa época, el acto de homenaje y el vasallaje. Bueno, cuando hablamos del acto de homenaje, vamos a hablar que era un rito en el cual el vasallo juraba fidelidad al señor feudal. Se comprometía a ofrecerle auxilio, a ayudarle en la parte militar, a darle consejos si es que éste lo necesitaba, y principalmente prometía proteger y mantenerse en protección del señor feudal. Proteger y mantener al vasallo significaba que esa era una obligación del señor feudal. El vasallaje era mediante este acto se establecía una estrecha relación entre el señor feudal y sus vasallos, naciendo derechos y deberes mutuos que vamos a nosotros identificar dentro de este contexto. ¿Ya? Ahora bien, cuando había una ceremonia de vasallaje, o una ceremonia de vasallaje significaba que era para todos. Todos deberían jurar fidelidad al rey. Ya todos deberían jurar fidelidad. Si vivían en las tierras del señor feudal, deberían pagar impuesto. ¿Ya? Entonces, generaba, digamos, ese concepto. Mientras, cuando hablamos de un homenaje de investidura, ya no de vasallaje, sino de investidura, el señor feudal le proporcionaba al campesino a volverse soldado para la protección militar. Y entonces, si el vasallo si era muy fiel al señor feudal, en algún momento ofreciera su vida por él, el señor feudal, a consideración de pago, le daría una porción de tierra en otro lugar que él había conquistado. Entonces, la ceremonia de investidura es cuando el campesino deja de ser campesino y se vuelve soldado. La ceremonia de homenaje, llamado también vasallaje, es aquel que hacían todos, el juramento que se hacía al señor feudal para la fidelidad eterna, que ellos decían. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar nosotros esas dos diferencias. Los deberes del vasallo es pagar el tributo y apoyar militarmente al señor feudal. Para eso se hacía el homenaje de investidura. El señor feudal debía proteger al vasallo y entregar parte de su beneficio o feudo a aquel que le diera o que diera la vida por él o que hiciera un excelente esfuerzo para poder ser un mejor soldado. ¿Ok? Entonces, identificamos nosotros ese proceso. Bueno, en el castillo feudal podemos ver cómo está dentro de un castillo feudal. Tenemos la torre de homenaje donde se realizaba principalmente los ritos. ¿Ya? Y aquí en este castillo también vivía la familia. El rey tenía establos, tenía un horno, una capilla, una herrería que también alquilaba. Por la gabela tenían que pagar. Dentro del castillo había grandes comidas, ellos comían carne, bebían cerveza, tomaban vino. Solo comían con las manos porque no existían los cubiertos, ni los platos tampoco como hoy en día hay. Dentro del castillo también había torneos, se realizaba en la parte del bosque, que era preponderante para el rey, la caza del venado, cazar venado, y los únicos que podían comer la carne eran obviamente la clase alta.
Las señoras, las esposas de los señores feudales y de sus familias, ellas se dedicaban a las labores dentro del castillo, tenían que educar a sus hijos y para distraerse un poco eran partícipes de especies de como recitales de poesía con los juglares y con los trovadores. Bueno, el feudalismo trajo consecuencias para la historia. Primero tenemos que el poder central desaparece porque no existía un rey, sino existían muchos señores feudales que se creían a la vez reyes y se habían nombrado ser reyes a pesar de no tener una línea real anticipada o antiguamente. Obviamente gobernaban un estado en miniatura, o sea, eran ciudades pequeñas que ellos gobernaban. Dentro del aspecto económico, vamos a ver que cada feudo constituía una unidad económica completa e independiente, porque dentro de ese feudo se autoabastecía de manera que tenía todo. Dice, dentro del terreno feudal tú podías encontrar todo, y eso identificaba el autoabastecimiento. Y ahí vamos la jerarquía social, ¿no? Como es que el señor feudal, el clero y el campesinado. Bueno, el feudalismo entra en decadencia más o menos en el siglo XIII, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a llevar a cabo las cruzadas. Acá ya muchos feudalistas se van a convertir en soldados de la iglesia, ¿ya? Y obviamente van a abandonar sus terrenos, la gente también va a querer retornar a las ciudades otra vez, porque va a empezar a nacer el comercio y los que se sentían indefensos frente a las conquistas de los bárbaros, pues ya no lo van a hacer, porque los bárbaros van a ser convertidos ya obviamente en situaciones diferentes, porque van a ser más civilizados y demás. Entonces, en algún momento ya los bárbaros no les van a causar ningún miedo, porque no van a generar ese terror como ya después vienen los vikingos. Entonces, al ver que la gente no sentía ese peligro, porque antes buscaron terrenos feudales para resguardar su seguridad y su vida, ya después de eso vuelven a las ciudades. Y ahí vamos a entrar ya a la segunda parte, que es la Baja Media, donde establecemos lo que es la parte de las cruzadas y obviamente la decadencia del feudalismo. Bueno, vamos a preguntar un poco acá para continuar con esta parte, ¿ya? A ver, quiero que me digan cómo estaba establecido un terreno feudal. ¿Qué había dentro de ese terreno feudal? Estaba el castillo, estaba el manso, la aldea, la zona del bosque, esas 4 partes, licenciado. Uno más falta. ¿Cuál más es? El terreno donde cultivaban para el feudal, no recuerdo su nombre. Para el rey, ¿no ve? Muy bien. Está bien lo que estás diciendo, pero un poquito más claro. Tierras comunales, terrenos mansos, ¿ya? Eso es lo que vamos a especificar, ¿está bien? ¿Ok? ¿Cuántos tipos de homenaje había dentro de lo que era la época feudal? El vasallaje y la investidura. Eso, ¿qué era el vasallaje? ¿Y quiénes hacían juramento en el vasallaje? El vasallaje era una ceremonia, hacía juramento la aldea, ¿no? El pueblo. Todos, ¿no? Todos hacían juramento en el vasallaje, todos. Pero en la investidura, ¿quiénes eran? Los esclavos, que podrían ser Los campesinos asumían el rol de soldados, o sea, cambiaban ¿cómo decimos nosotros? El rastrillo, la asa por la espada y el escudo. Cambiaban lo que era ropa por un uniforme militar, ¿no? Que obviamente en esta época de la Edad Media se veía mucho lo que vendría a ser también la parte de caballería, ¿no? Ellos montados a caballo, hechos a los buenos. Y claro, el señor feudal le daba un premio al que en realidad sería el tan fiel que quisiera dar su vida por él y demás. ¿Qué le ofrecía a cambio el señor feudal si es que conseguiría a este sujeto que daría su vida por él, digamos? ¿Qué le regalaría? Las tierras que ha conquistado una pequeña parte. Es una pequeña parte de las tierras conquistadas. Muy bien, Alfredo, así es. ¿Ya? ¿Y por qué el feudalismo empieza a entrar en decadencia? Muchos señores feudales fueron a ser cruzados, ¿no? Eso, van a ser señores cruzados o soldados de la iglesia, ¿no? Para ir a pelear por la iglesia católica, y eso es
tan evidente. Y vamos a tener nosotros en el siglo XIII dado eso, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Bueno, las cruzadas van a ser una serie de campañas que van a estar establecidas o auspiciadas por la Iglesia a petición de los papas. Dadas entre el siglo XI al XIII, vamos a establecer nosotros principalmente la lucha contra los musulmanes, ¿ya? Bueno, un caballero cruzado era nombrado pues por la iglesia y a través de un voto solemne, era como se llamaba esto, ya no una ceremonia, sino un voto solemne, donde el soldado de la iglesia recibía una cruz de las manos del papa, ¿ya? Y se le concedían indulgencias. ¿La indulgencia qué será? A ver si me dicen, si tienen alguna idea. ¿Qué son las indulgencias? Es el perdón de... De los pecados. ¿Así es, Alfredo? sí, a través del dinero o algo así más o menos. Sí, es el perdón de los pecados. En este caso no había paga, simplemente la paga era que si el señor feudal, que ya se había vuelto soldado de la iglesia, iba a pelear por la iglesia, entonces su única paga sería que se le perdonaran todos sus pecados. Y en la época de la oscuridad, obviamente, vamos a ver que la religión demandaba mucho ese concepto de el perdón de los pecados, porque todo era en base a la iglesia. Bueno, las causas de la iglesia fueron la motivación primordial, solamente fue eliminar la religión musulmana o también denominada el islamismo. ¿Ya? Hablemos del islamismo, pues Islam es una religión monoteísta fundada por Mahoma, ¿sí? Ya, llamado también el profeta. Mahoma escribe un libro que se llama el Corán, ¿ya? Y este establece la sumisión. Sumisión significa el término Islam, sumisión a la voluntad o a la ley de Dios, que en este caso sería Alá. Entonces, los principios fundamentales van a ser que había un solo Dios, que era Alá, y Mahoma era su profeta, como hablamos de Jehová o Dios y Jesucristo. La oración o salat que se hacía 3 veces al día, el ayuno durante el mes de Ramadán, que era el mes en que la persona llegaba a ser adulta, la limosna o azogue que se pagaba principalmente, ya que en algún momento la llamamos tributo también, la peregrinación hacha a la Meca o que se hacía una vez en la vida, se hacía la peregrinación y eso era normalmente cuando la persona ya asumía la adultez. Y pues obviamente la lucha contra los infieles, vale decir, las cruzadas, ellos llamaron la Guerra Santa, ¿ya? Entonces, esos van a ser los principios por los que establece el islamismo. Bueno, el Islam se va a expandir durante los siglos 7 y 8 a los siguientes lugares. Más o menos, vamos a tomar en cuenta los califas, que van a ser los sucesores de Mahoma, como el caso de los discípulos de Cristo, y se va a expandir esta religión del islamismo a lo que es Líbano, Palestina y Egipto, como se conoce hoy en día. Antes era la región de Mesopotamia. A principios del siglo VIII se va a expandir a todo lo que es China, India, por el este hasta el norte de África y casi a toda la península ibérica, si recordamos muy bien. A un inicio habíamos hablado de eso en la época prehistórica también, ¿ya? ¿Para qué? Para someter a la iglesia, especialmente la iglesia católica, y dominar ellos como religión fundamental. Entonces, acá vamos a tomar en cuenta que van a existir 8 cruzadas, ¿ya? En el año 1096 al 1099 se va a dar la primera cruzada. ¿Y esto empezamos en qué siglo? A ver. Siglo XI. Siglo XI, muy bien. El que inicia esta cruzada es el Papa Urbano II, ¿ya? Y va a unir 5 grandes ejércitos, ¿ya? El ejército de Francia, Italia, el ejército de Lorena, Borgoña y Flandes, ¿ya? Bueno, esta cruzada estuvo más compuesta también por gente de pueblo y por eso se llamó la Cruzada de los Pobres. Esta fue dirigida por Pedro el Ermitaño de Francia. Estos cruzados lograron tomar la ciudad de Jerusalén, pero tras la conclusión de la primera cruzada, los colonos europeos del Medio Oriente establecieron 4 estados dirigidos según el sistema feudal. Vamos a tomar en cuenta nosotros y eso entró también en proceso de decadencia.
Segunda cruzada, año 1147 a 1149. ¿Qué siglo estamos ya? ¿Qué siglo es, joven? 12. 12. Así es. Esta cruzada va a ser dirigida por los emperadores de Francia y el Imperio Germánico. ¿Ya? ¿Para qué? Para defender la Tierra Santa, que obviamente, pese a los esfuerzos de estos cruzados, el sultán Saladino, que era un sultán islamista, va a recuperar la ciudad de Jerusalén para los turcos. Los turcos también los musulmanes también son conocidos como turcos, ¿ya? La tercera cruzada, que seguimos en el siglo XII, vamos a estar en el año 1189, y esta va a ser dirigida por el emperador Germano y los reyes de Francia e Inglaterra, pero va a fracasar y Jerusalén va a seguir en manos de los turcos. Esa es la ciudad santa, por si acaso, ¿ya? Bueno, la cuarta cruzada en el año 12.004, ¿ese ya qué siglo viene a ser? 13. Eso, siglo XIII. Inocencio II toma la iniciativa de asaltar principalmente Constantinopla y fundar el Imperio Latino para proteger precisamente la Iglesia Católica. La Quinta Cruzada entre 1217 y 1221, dirigida por Andrés II, rey de Hungría, intenta de apoderarse de Egipto, pero va a fracasar, pues los musulmanes los van a derrotar. Sexta Cruzada entre 1227 y 1229, va a ser dirigida por Federico II de Alemania y va a tomar Belén, Nazaret y Jerusalén, y claro que posteriormente va a ser recuperada otra vez por los turcos. Séptima Cruzada entre 1248 y 1254, al igual que la Octava Cruzada, van a ser dirigidas por Luis IX de Francia. ¿Ya? Entonces, en la Séptima Cruzada, esta es la máxima expedición que se va a dar principalmente porque se va a llevar a cabo lo que vendría a ser esta guerra santa que va a estar librada en Europa. Y aquí va a haber un poco la decadencia, obviamente, de la Iglesia Católica, ¿ya? Y los musulmanes van a imperar frente a eso. Y en la Octava Cruzada, llevada en el año 1270, obviamente no se va a poder lograr la conversión al cristianismo del emir de la ciudad, o sea, vale decir, del emir era como el rey de la ciudad, y se va a determinar que tanta insistencia la religión católica pueda, pues, rescatar aquellos territorios que los musulmanes no llegaron para poder cimentar su religión. Y ahí es cuando se establece esto. Bueno, como consecuencia de las cruzadas vamos a ver 4 consecuencias. La primera consecuencia es que los papas fueran los jefes supremos, porque obviamente ellos decidían dentro del proceso quiénes iban a ser reyes, quiénes iban a ser señores cruzados. Además tuvieron el impulso de conquistar el Islam, pero no pudieron. Entre las consecuencias políticas, el feudalismo se va a debilitar y va a empezar a nacer los reyes otra vez. Se había hecho un paréntesis en la época feudal de los reyes y otra vez la iglesia va a robustecer el poder del rey. En la parte económica vamos a establecer el comercio, y era interesante. Tratemos de captar este concepto. Los señores feudales se convirtieron en soldados de la iglesia, pero no se convirtieron en soldados de la iglesia porque ellos solamente tenían ese propósito, sino que escucharon que había productos que se podían conseguir en otros lugares donde se iban a hacer las expediciones. Entonces, al hacer expediciones especialmente en el Mediterráneo, se va a establecer algunos lugares específicos ya donde los señores feudales van a tener más poder económico, cambiando el nombre a comerciantes posteriormente, ya, y estos van a ser en Génova, Venecia y Pisa, en la parte de Italia, ya. Y entre las consecuencias sociales vamos a ver que el desarrollo del comercio va a empezar a desarrollar una nueva clase. Esta clase se va a llamar la burguesía. Si tú haces una especie de lógica, cuando hablamos de los señores burgueses, hablamos de los señores feudales también, porque eran los comerciantes. Y un burgués era el que se encontraba entre la clase alta y baja, compraba productos de la clase baja y los vendía a la clase alta a un precio un poco más elevado. Y en esta parte, después de las cruzadas, van a nacer los apellidos de las personas que antes obviamente simplemente llevaban nombres
de acuerdo a la categoría o a la sucesión, por ejemplo, Fernando VII, Carlos II y demás, pero ya determinados a partir de esto ya tendrían que llevar apellidos también relacionados al lugar de origen, ¿ya? Relacionados al lugar de origen. Muy bien. Veamos acá, a ver. ¿Cuántas cruzadas hubieron? A ver, eso es fácil de acordarse. 8. 8 cruzadas. ¿A iniciativa de quién fue la primera cruzada? Por el Papa Urbano II. Es Urbano II, ¿no? Iniciativa de Urbano II. Cruzada de los pobres llamaron la primera cruzada, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Cuál es la Tierra Santa? ¿A qué lugar se llama Tierra Santa? Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén fue conquistado por los musulmanes, ¿no? Ya. Y ahí vamos a identificar nosotros después, ya, ¿no? ¿Qué La dices? primera cruzada que tuvieron Jerusalén. ¿Qué dices, Gabriel? La primera cruzada lo logran conquistar Jerusalén. Así es, en la primera cruzada logran conquistar Jerusalén. Es cierto que han exterminado todos los musulmanes cuando llegaron aquí. Eso, pero después los musulmanes otra vez rescatan Jerusalén. ¿Sí? ¿En qué cruzada rescatan Jerusalén otra vez los musulmanes? Segunda. En la segunda, ¿no? Por Saladino. Así es, ¿ya? Entonces van a rescatar otra vez. Muy bien. Bueno, no les voy a preguntar los años porque es un poquito rompecabezas ahorita, porque es muchos años que vamos a ver, pero puedo preguntar los siglos, ¿no? Y ahí ya es un poco más fácil. ¿La primera cruzada en qué siglo fue? 11. 11. ¿La segunda cruzada? Siglo Siglo XII, muy bien. ¿El siglo XIII de qué cruzada sería entonces? Cuarta cruzada. Cuarta a octava cruzada. Muy bien. Ahí con el siglo XIII, pues que los feudales más o menos duran hasta el siglo XIII, dicen, ¿no? Después entran en decadencia porque ya las cruzadas terminan y el objetivo. Muy bien. ¿Cuál era el objetivo en realidad de los musulmanes, de los señores feudales al volverse soldados de la iglesia? Acabar con el islamismo. Ya, pero había otro objetivo de manera mucho más individual, más Capturar personal. Jerusalén y volverlo tierra cristiana. O algo así. No, pero ellos, ¿qué se convertirían después de las cruzadas? ¿En qué se convertirían los feudalistas? Se habían convertido en soldados de la iglesia. Después, ¿en qué se convertirían? En comerciantes. ¿Y qué tipo de categoría social ellos entrarían dentro de las ciudades medievales? ¿Cómo se los conocería siendo ellos comerciantes? burgueses. Burgueses, muy bien. Esa sería la nueva nominación que se les daría a ellos al entrar en las ciudades medievales. El renacimiento de las ciudades medievales se debió gracias al comercio, ¿ya? Una vez que se establece el comercio, nacen las ciudades medievales, ¿sí? Nacen las ciudades medievales una vez que se establece el comercio. Y ahí vamos a nosotros identificar, obviamente, ya la culminación de la Edad Media establecida principalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, a comienzos del siglo XII, más o menos, ¿sí? Se inicia este proceso de expansión en la parte económica, ¿ya? Y empieza a resurgir lo que es la parte de las ciudades. Pues primero viene la crisis del feudalismo, los señores feudales participaron en las cruzadas, dejando de lado sus reinos. El crecimiento de la población fue mucho más grande, ya desde las ciudades feudales pasaron a las ciudades medievales y muchas personas ya convivieron dentro de las ciudades medievales. Ya, acá también vamos a tomar en cuenta que una vez que se establecían ya terrenos comunales, ya no de terrenos feudales, porque había terrenos ya que muchos se apoderaron para poder hacer la parte agraria, se empezaba a ver avances técnicos como el arado, las ruedas, los caballos con carretas, los molinos, y las ciudades empezaron a ser los núcleos urbanos, especialmente alrededor de los burgueses, quienes eran los que tenían un poder económico dentro de esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos el feudalismo, por ejemplo, ¿ya?
Antes del feudalismo te establecían los nobles, la nobleza, el clero y los campesinos que habíamos ido viendo nosotros, que obviamente los nobles van a perder el poder porque ya no van a ser reyes. Los nobles van a pasar a ser, obviamente, en algún momento, lo que nosotros vamos a llamar burgueses después de esto, ya dentro de las ciudades, ¿ya? Entonces se vuelven en comerciantes para tener un poder económico. Van a seguir teniendo ese poder económico, ¿ya? Entonces estas nuevas ciudades estaban constituidas de esta forma. Había una plaza central, había un ayuntamiento que es un municipio, una alcaldía. La iglesia tenía mayor dominio dentro de las ciudades medievales porque seguimos en la fase de la oscuridad, ¿ya? Y establecidos principalmente aquí, en alrededor, en la parte periférica, estaba la clase baja, podríamos decir nosotros, o en algún momento los que conocemos, los trabajadores, artesanos y demás, se encontraban acá. Al medio se encontraban la clase alta, ¿ya? Y en el centro, entre la clase alta y baja, se encontraban la clase de la burguesía, ¿ya? Establecido principalmente tres tipos de clases también, alta, burguesía y clase baja. La burguesía era también denominada clase media, ¿no? Y ahí nace el término clase media, ¿ya? Bueno, su organización urbana era muy distinta a la de los señores feudales, porque obviamente dentro de esta se daban sus propias leyes y se organizaba este gobierno. El gobierno de esta ciudad estaba a cargo de un consejo municipal, cuyos miembros eran elegidos por guildas y gremios. Ahora vamos a aclarar el concepto de guilda y de gremio posteriormente, para que no se quede en duda. El consejo estaba presidido por un alcalde, quien es el que imponía los tributos también dentro de las ciudades. El consejo municipal o el gobierno municipal cuidaba de la defensa de la ciudad, la seguridad pública, cobraba impuestos, nombraba a los jueces, administraba las escuelas, los hospitales, o sea, todo lo que pasa dentro de una ciudad, lo que hace hoy en día también una alcaldía. ¿Ya? Muy bien. Tenemos que tomar en cuenta que había dos tipos de grupos de competencia económica. Los comerciantes y los artesanos. ¿Quiénes eran los comerciantes? Ya sabemos quiénes eran los comerciantes, ¿lo ven? A ver. Los burgueses. Los burgueses, también conocidos como mercaderes. Estos organizados en guildas, o sea, la guilda es el conjunto de comerciantes o mercaderes. Estos se encargaban principalmente de ser como una sociedad, de proteger a su propia gente, ya de mantener de manera equilibrada las leyes de producto y de precio. Mientras los artesanos, quienes trabajaban con la mano de obra, eran denominados los gremios, gremios por grupos. Había gremios de joyeros, almeros, zapateros, panaderos y otros. Para poder ejercer un oficio había que pertenecer a un gremio y el gremio fijaba los precios y reglamentaba principalmente la cantidad y la calidad del producto. ¿Quién compraba a los... O sea, los que pertenecían a los gremios no eran los que vendían el producto. Los que pertenecían a los gremios eran los que proporcionaban el producto a los comerciantes, quienes eran los que vendían el producto. Claro, los del gremio también ganaban porque lo vendían en precio mucho más bajo al comerciante y el comerciante ganaba mucho más vendiendo a un precio mucho más grande, más alto dentro de las distintas ferias internas que se daban en las ciudades. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tomar en cuenta que el burgués, que era el comerciante, que a diferencia del rey, que obviamente venía de una familia ya establecida y establecida el rey por la iglesia también, ¿ya? Dentro de este proceso, dice, no como en la época feudal estaban los siervos de gleba, no. Acá, en las ciudades medievales, no había eso de esclavitud. No existía la esclavitud, no existía el hecho de que una persona trabaje por sobrevivencia o por un pedazo de tierra, no. Sino todos eran hombres libres. Todos se sentían libres, todos tenían derecho a crecer, a tener riqueza. Pero obviamente había una limitación que era la categoría social. Eso nomás limitaba, nada más. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ir cerrando con esta partecita. Vamos preguntando, ¿ok? Muy bien. ¿Qué dio origen a las ciudades medievales?
que dio origen a las ciudades medievales? A ver. Gracias a quién. ¿Qué dice Zona? Al comercio de los feudos. Eso, gracias al comercio. Muy bien. Ok. El conjunto de comerciantes o mercaderes se denominaba Guildas. guildas. Y el conjunto Burgueses. de artesanos, Burgueses. gremios. ¿Ya? No se olviden, ¿está bien? ¿Ya? ¿Había clases sociales en las ciudades medievales? ¿Había clases sociales en las ciudades medievales? Sí, obviamente son. Había, muy bien, Ronald, porque hay gente que se hacía rico más que el otro, ¿no? Pero, Sí. ¿había esclavos en las ciudades medievales? No, No, todos eran libres. sí. Y si querían, podían crecer en su economía, pero les limitaba el hecho de que obviamente otros tenían más que los demás y eso generaba ya la diferencia, ¿no? Muy bien. Ok, jóvenes, el día de mañana vamos a acabar la Edad Media y vamos a dar igual nuestro cuestionario, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué, Mauricio? El licenciado hace rato no tenía buena señal. Cruzada es como una conquista, ¿no? Algo así. Es una campaña religiosa, Mauricio. Ah, ya, estoy licenciado. Una cruzada es una campaña religiosa para, sí, tú lo puedes decir, ¿no? Para expandir la religión católica y derrotar al islamismo. Listo, licenciado, muchas gracias. ¿Y quién auspiciaba estas campañas religiosas? O sea, ¿quién había tomado esa iniciativa? ¿Totales, la iglesia? La iglesia a través del Papa, ¿no? El Papa tenía mucho poder, estamos hablando de la época de la oscuridad, ¿sí? Entonces, ahí vamos a identificarnos, ¿está bien? Ok, ¿alguna duda más? Muy bien, muchachos, entonces mañana nos vamos viendo a las 9 de la noche, ya vamos a terminar mañana la Edad Media, ¿ok? Oigan, se cuida mucho, que